Le damos gracias al Señor por estar una noche más en su presencia a los pies de Cristo, conociendo las escrituras, llenándonos de su sabiduría y de su conocimiento, eh, tratando de poder llegar un poquito más a la altura del varón perfecto que es Cristo. A medida que nosotros nos alimentamos nuestro espíritu, somos invadidos por el poder de Dios y por el amor de Dios. Sabemos que tenemos luchas, que tenemos situaciones, que tenemos enfermedades, que tenemos desánimos, que tenemos cuántas cosas, ¿no? Situaciones familiares, mundiales, eh, para todo, ¿no? En todo sentido, pero también sabemos que tenemos un Dios poderoso que vive en nosotros. Y le doy gracias al Señor en esta noche por cada uno de ustedes que están conectados, porque eso me anima a mí a poder seguir enseñando la palabra, igual que al pastor, porque nos anima a nosotros a poder continuar en esto que estamos haciendo. Así que agradecemos al Señor por eso, primeramente, y después le agradezco a cada uno de ustedes. Continuamos con las clases del Espíritu Santo. Hoy es miércoles, ¿qué día es hoy? Día como ayer. No me acuerdo qué día es, pero es un día como ayer, dice el pastor. El 19. 19 de mayo. Estamos en mayo 19 del 2021. Wow. Ahí vamos avanzando. Pues continuamos con la clase. Hemos ido estudiando los diferentes aspectos muy brevemente, porque esto es un bosquejo. Esto no es nada que vayamos bien profundo, porque para eso están las escuelas de teología. Pero en realidad lo que tenemos que saber del Espíritu Santo es estos pequeños detalles que yo creo que son fundamentales para nuestro desarrollo y madurez espiritual. Estudiamos quién era el Espíritu muy brevemente, estudiamos la persona del Espíritu Santo, sus cualidades, sus características, estudiamos la obra del Espíritu Santo en el creyente, estudiamos el poder del Espíritu Santo en el creyente, estudiamos también cómo podemos resistirlo, cómo podemos entristecerlo y cómo podemos blasfemar contra el Espíritu Santo. Pero no hemos terminado la última clase, que es la llenura del Espíritu Santo. La semana pasada, vayamos a Efesios capítulo 5, versículo 18, Ephesians chapter 5, verse 18, which is the chapter and the verse that is important for this class. Este es el versículo y el capítulo y el versículo importante para esta clase, porque estamos hablando, we're talking about the fulfillment of the Holy Spirit. Estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo. 18. Y dice así, sí, el pastor lo va a leer. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed lleno del Espíritu Santo. Entonces, hemos ido estudiando poquito a poco cómo es que podemos llenarnos, qué tipo de vaso pudiéramos ser. Hablamos la semana pasada del vaso que está sucio, que tiene que ser limpio para recibir esta llenura, el vaso que tiene un crack, que tiene una grieta, o el vaso que puede estar upside down, boca abajo. Entonces hablamos qué sucede con estas características. Y después que terminamos estas tres analogías, o sea, estas tres representaciones de qué vaso éramos nosotros, qué vaso pudiéramos ser nosotros, entramos en lo que concierne a esta parte que estuvimos aquí, las condiciones para poder ser llenos del Espíritu Santo. Hay algo muy importante. El trabajo del Espíritu Santo es hacernos thirsty, sedientos de su presencia en nuestro corazón. I'm going to say this in English because I know it's somebody there that she doesn't speak that much Spanish. Voy a decir esto en inglés también, porque hay alguien aquí que yo quiero que entienda esto bien clarito. I know
ella está tratando, pero sometimes it's hard. Okay. It is very important to know that the work of the Holy Spirit is to make us thirsty for his presence. El trabajo principal del Espíritu Santo es hacernos sentirnos a nosotros sedientos de su presencia. Por eso es que él insiste e insiste, he tries and tries to, insiste de llenarnos de su presencia. Pero tienen que haber condiciones. We have, different situations that we need to fulfill. Tenemos que tener diferentes condiciones a las cuales nosotros necesitamos entender para poder sentir su presencia. Y hablamos de un versículo muy lindo en Juan capítulo 7, John 7, the Gospel of John, chapter 7, el Evangelio de Juan capítulo 7, versículo, verse 37 through 39. Hablamos de esto la semana pasada, pero es una escritura poderosa que habló Jesucristo a sus discípulos. Y así es como Cristo quiere, así es como Dios quiere que nosotros estemos sedientos. That we are thirsty for that fulfillment of the Holy Spirit. Y dice así. Juan capítulo 7, perdón. Sí, Juan capítulo 7, verso 37 al 39. Ríos de agua viva. Dice, en el último día y gran día de la fiesta, habían unas fiestas en Jerusalén y Jesús estaba participando de las fiestas. Pero dice que en el último día de esta gran fiesta, Jesús, fíjate si it was so important that Jesus stood up. Fíjate si es tan importante que lo que él iba a decir, que Jesús se paró y habló. Y mira lo que dice. Y alzó la voz. Esto que Jesús iba a hablar en este momento es algo impresionante, impactante para aquel entonces, para ayer, para hoy y para siempre. Que es el entendimiento de la obra maravillosa del Espíritu Santo en nosotros. That what Jesus said at the moment was important at that time, later on, today and forever, because this is the understanding of the fulfillment of the Holy Spirit as much as we need. Entonces dice. Entonces eso quiere decir un cualquiera, absolutamente cualquiera, que dice yo tengo el Espíritu, yo he sido lleno del Espíritu Santo, tiene que sentir algo. Tiene que sentir la presencia de Dios, tiene que sentir la guianza de Dios. Tiene que tener hambre. Tiene que sentir el deseo de conocer Exacto. Su palabra. Tiene que entender y tiene que desear la presencia de Dios en su vida. Entonces dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie. ¡Wow! Jesús se puso de pie y dice que a gran voz, o sea, él habló algo muy importante. Dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¡Wow! ¡Qué belleza! He says, si alguno tiene sed, venir a mí y beba. Sí que nosotros a veces andamos por este mundo, un mundo en el cual nosotros sabemos que somos hijos de Dios, pero a veces tenemos sed, hermano. Sometimes we are thirsty for that presence of the Holy Spirit, and we don't feel it. We don't even know if the Holy Spirit is around us or in us. A veces pensamos que ni tan siquiera está viviendo en nosotros, pero dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir a los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Qué quiere decir? Aún Jesús no había muerto y había resucitado y había sido llevado a la presencia de Dios. Y que
Desde ese entonces él estaba anunciando, dice que se puso de pie y a gran voz dijo, el que tenga sed, ven y bebe de este espíritu. Y el propósito de Dios en esta noche es que tú entiendas que el Espíritu Santo es un río de agua viva que llega a tu presencia y que cuando tú clamas a Él, inmediatamente Él te llena. Pero tiene que haber ciertas condiciones, hermano. ¿Y cuáles son estas condiciones? Hablamos la semana pasada de algunas condiciones. Por ejemplo, hablamos de que tenemos que ser limpios por la palabra de Dios. Este vaso tiene que ser limpio por la palabra de Dios, que es lo único que te limpia. Tenemos que ser limpios y tenemos que nacer de nuevo del Espíritu. Tenemos que nacer otra vez del Espíritu para que entonces venga esta presencia del Espíritu Santo. Tenemos que dejarnos controlar por él, tenemos que dejarnos guiar por Él, tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos santifique. Y esto está en Primera de Tesalonicenses, 1 Thessalonians 5:23. It is important for us to be able to be sanctified by the Holy Spirit. Tenemos que estar dispuestos. Ya nosotros fuimos separados para Dios, pero ahora hay un trabajo del Espíritu Santo en ti. Now the Holy Spirit is working on you, trying to put everything that it comes from heaven in you. Ahora el Espíritu Santo, después de nosotros haber venido a la presencia del Señor y haber recibido a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo empieza a limpiar tu vida. ¿Te acuerdas de aquel vaso que hablamos que tiene que ser limpiado? Esto tiene que ser una de las condiciones que tenemos que cumplir, ser limpios por la presencia del Señor, para que entonces en 1 Thessalonians chapter 5, va a leerlo el pastor 23, oye lo que dice. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo. Todo. No está hablando de algunas cosas, no está hablando de ir por nuestras propias fuerzas, sino está hablando que hace todo esto en usted y en mí es el Espíritu Santo. Entonces, para tener la llenura del Espíritu Santo, debemos de empezar a santificar nuestro cuerpo, nuestra alma y llenar nuestro espíritu de su presencia. Debemos de entregar todas las áreas que a Dios no le agrada. Tú sabes cuál es el área que tú tienes que a Dios no le agrada. Pues en oración y en humillación delante de la presencia de Dios, debes de decirle al Señor que te ayude a quitar eso que no es de agrado para tu Dios. Es muy importante, y perdona que te interrumpa, es muy importante porque de este río de agua viva que va a salir de cada uno de nosotros, porque yo lo creo así en el nombre de Jesús, este río de agua limpia y viva que sale de nosotros es la que va a impactar a las demás personas que vamos a ir encontrando en nuestro andar diario. Por eso es importante que esta agua sea un agua limpia, porque nadie bebe de un agua sucia, nadie quiere beber de un agua llena de fango, todo el mundo quiere beber de un agua limpia, y esta limpieza está dada a través del Espíritu Santo, porque recuérdese siempre que usted ahí hoy que está escuchando, mañana usted impactará a muchas personas con este fluir del Espíritu Santo dentro de usted. Entonces, hay otra condición a la cual ya hablamos de 4 condiciones. Ahora va a hablar de la quinta condición. La quinta condición es que tú entregues a Dios algo que puede estar dominando tu vida que no es agradable a Dios. Y esto solamente se puede hacer a través de la fe. La fe en Cristo Jesús es lo que te permite a ti empezar a botar, a desechar algo que a Dios no le agrada. The only way that you could do this is through faith. Start cleaning your mind and your soul from a lot of stuff that God doesn't like it.
And this is only through faith. Y vamos a verlo en vamos a ver lo que dice Primera de Juan, First John, at the end of the Bible, First John chapter 5, verse 4. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. De la única manera que nosotros podemos vencer las cosas que hemos aprendido de este mundo para ser llenos de la presencia del Señor en nuestro cuerpo, alma y espíritu es a través de la fe. La fe es lo que te permite, es lo que te ayuda, es lo que te enseña, es lo que te levanta, es lo que te mantiene pegadito a la presencia de Dios. Porque la palabra de Dios es muy clara cuando dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, mira lo que dice este capítulo, este versículo, dice, porque todo lo que es nacido de Dios, o sea, ya nosotros todos nacimos de Dios, ya no, todos nosotros somos hijos de Dios, ya hemos nacido del Espíritu. Dice, y todo lo que es nacido de Dios, o sea, tú y yo y todos los que estamos conectados hemos nacido de ese Espíritu, hemos nacido de Dios, ya somos hijos de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Qué maravilloso es saber que nuestra fe, esta fe en Cristo Jesús, esta fe que nos ha conectado con la presencia de Dios y nos ha permitido ser llenos de la presencia, de su presencia a través del Espíritu, se mantiene viva a través de la fe. Es lo único que dice que vence al mundo. Fíjate que lo dice. You cannot fight against the world by yourself. You have to have faith. No puedes batallar contra el mundo, las cosas de este mundo, si no tienes la fe en Cristo Jesús. Así que es necesario que nuestra fe se mantenga viva, efectiva, permanente, constante. Y eso es lo que nos mantiene a nosotros llenos de la presencia del Espíritu Santo. Así que si hay algo que todavía te molesta, si hay algo que todavía tú sabes que tienes que desechar, agárrate de la fe que te ha dado tu Dios para vencer al mundo. Pero para yo tener fe tengo que aprenderme la Biblia. No, tienes que creer. Solamente creer. ¿Y creer en qué? Creer en el sacrificio de Cristo en la cruz, de que Él a través de ese sacrificio nos ha dado a nosotros potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, el verso que viene a continuación de este que tú leíste es importante. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¡Wow! Si usted lo creyó, ya usted tiene esa fe. No importa el tamaño de la fe, usted tiene la fe. Usted tiene la fe. Usted tiene la fe. Así que al tener esta fe somos capaces de vencer a las cosas del mundo que hemos aprendido, que hemos adquirido, que tenemos aún en nuestra mente, que es parte de nuestra alma. Y cuando tenemos esta conexión con la fe verdadera en Cristo Jesús, vencemos al mundo. Pero, ¿y siendo joven yo puedo tener fe o siendo un niño? Sí, solamente por creer en Cristo Jesús. Entonces no importa la edad. No importa la Y edad. si he vivido toda mi vida y soy una persona mayor. Puedes entrar en esta fe maravillosa. Y si he creído en otros ídolos, en otros santos, pero yo me arrepentí. Ya, ahí, ya inmediatamente, cuando usted se arrepiente, entra en este camino maravilloso de la fe. Wow, entonces vale la pena. Entonces, al tener esta fe que vence al mundo, puedes sentir la presencia y la llenura del Espíritu Santo en tu vida. Es necesario, hermanos, alimentar nuestra fe. Sabemos que no hace falta tener una fe grandiosa para ser hechos hijos de Dios, no, pero para vencer al mundo sí. La fe de nosotros tiene que crecer. Our faith has to grow. You know, it has to be strong. Tiene que ser fuerte nuestra fe para poder vencer al mundo. Entonces esta es una de las características o mejor dicho, una de las condiciones que tenemos que tener para ser llenos de la presencia del Espíritu Santo. Otra condición, vivir en comunión con Cristo. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Tener un compañerismo
tener una amistad con Cristo, Amén. que Cristo sea nuestro amigo, que Cristo sea nuestro consuelo, que Cristo sea todo para nuestra vida. Entonces la presencia del Señor estará poderosamente en ti. Y ya vamos a ver por qué es que necesitamos más adelante, si me da tiempo a terminar la clase, yo creo que sí, vamos a ver por qué necesitamos, siendo hijos de Dios. We're going to see a little bit ahead of this point, why we need to be filled or fulfilled of the Holy Spirit. ¿Por qué es que tenemos que estar llenos de la presencia del Señor? Hay otra condición que tenemos que tener. Ya hablamos de la fe, ya hablamos de vencer al mundo, ya hablamos de santificarnos cada día más a través de la limpieza de la palabra. Ahora tenemos que tener otra condición más y esto se llama crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor. Segunda de Pedro, Second Peter. Esto yo lo di ya la semana pasada, pero estoy haciendo... 3:18. ¿Lo puedes leer? 3:18. Segunda de Pedro. Second Peter 3:18. Antes bien, creed en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Crecer. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el fin de la eternidad. Es necesario, Amén. hermano, como dice aquí en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, es necesario crecer en el conocimiento, o sea, en lo que tú puedes adquirir a través de la lectura de la palabra de Dios. Si no leemos la palabra, no vamos a conocer a Dios. Porque la palabra fue dejada para nosotros, para que nosotros conociéramos a Dios. Y cuando conocemos a Dios, crecemos en esta gracia. Y esa es una de las condiciones que tenemos que tener to receive the fulfillment of the Holy Spirit, para recibir la llenura del Espíritu Santo. Otra condición que tenemos que tener está en Efesios capítulo 5, versículo 11. Ephesians chapter 5, verse 11. Hay una condición, otra condición aquí que tenemos que cumplir para que esa llenura del Espíritu Santo de la cual habló Jesús allá, que dijo que se puso de pie y a gran voz dijo que tenga sed, ven y recibirá la llenura, ríos de agua viva correrán de adentro de su ser. Esta condición es muy importante, hermano. Efesios, perdón. Ephesians chapter 5, Efesios 5, 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, Más bien, sino más bien reprenderlas. repréndelas. Entonces, ¿qué está diciendo? Que no participe en las cosas oscuras, Para en nada. lo malo. Para nada. No comparta con ellos. No entre en temas de conversaciones que sean conversaciones que no edifiquen. Que no edifiquen tu vida. Hay conversaciones a veces que después que usted hace el comentario, usted se pregunta, ¿por qué yo tuve que decir esto? ¿O por qué yo pensé por qué yo pienso de esta manera negativamente de alguien o de algo? Entonces, esto es una de las cosas que el Señor quiere, que nos mantengamos fuera de cualquier comentario o de cualquier o participación de cualquier comentario. Yo quiero hacer una pregunta y quiero que participen. Hoy quiero que participen. Porque esto es muy importante, porque a veces no nos damos cuenta que nos hacemos partícipes de las obras de las tinieblas. ¿Alguien puede darme un ejemplo de lo que piensa de que es hacerse partícipe de las obras de las tinieblas? ¿Algún ejemplo? Pero yo creo hablar que de otra persona, desedificarla. Hablar de otra persona es entrar en el mundo de Satanás. Exactamente. Y dígame usted, mi hermano Alex. yo creo que en este sentido es practicar la cosa de este mundo.
porque dice la Biblia, si está a mi lado o está en contra de mí, que Dios no está en el medio, está a la derecha y el mundo está a la izquierda. Si tú no estás a la derecha, eso dice que tú estás a la izquierda. Y si Exacto. estás a la izquierda, estás lejos del Dios. Un ejemplo, Yo ¿cómo no- un ejemplo? Por ejemplo, la gente que creen que tomando vino o tomando ron está bien. Y la cosa es que la gente se confunde en el día antiguo cuando tomaba vino, que viene siendo las uvas, que antes de tener el alcohol. Temptation. Ujú. Y sí, O y la sea, gente se no creen que porque participéis, lo que tú estás queriendo decir es no participéis en cosas que te puede en entrar levadura a tu cuerpo, amén. porque Cuando tú eso es pones, una obra de las tinieblas. Porque sí, ¿qué when you hace put las your tinieblas? guard down, tú estás dejando el Satanás que entre y puede llevarte al otro lado. Pero Jesús Pero cuando uno Espérate. tiene el Espíritu Santo y tiene la sabiduría de saber que el Espíritu Santo te va a guiar cerca a Dios, no alejarte. Exacto. Cuando nosotros entramos bebidas alcohólicas que tienen fermentación, leudamos nuestra mente. Nuestra mente no está sobria. Debilitamos, no está sobria. Como dice la palabra, dice, sé sobrio en todo momento. O sea, que tu mente esté alerta. Así que si nos hacemos partícipe de eso que hemos aprendido del mundo, estamos haciendo partícipe de las obras de las tinieblas. A ver, otro ejemplo. Otro ejemplo de hacerte partícipe de las obras de la... Dice, no, te voy a leer el versículo otra vez. Es 5:11. Dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Okay, the question is, okay, I'm going to translate. Okay, Samantha is telling me to translate the question. The question is, how, according to this verse, how can we participate in this type of works that are not from God? They are from the bad side, like I say. No sé cómo dice en inglés. The world, el mundo. Ajá. Un ejemplo. Porque el que está en el mundo es Satanás. Y eso es lo que la gente no se abre en los ojos para darse de cuenta. Satanás está en el mundo. So, cuando Dios dice, no te metas con las cosas del mundo, no está diciendo que tú no puedes vivir en este mundo. No dice, Es que, no dice con las cosas del mundo, lo dice más fuerte todavía, dice, con las obras infructuosas de las tinieblas. Como, ¿qué otro ejemplo me pueden mencionar? Espérate. No, yo no quiero poner ejemplo. A ver, Larissa, dime. Por ejemplo, no hablar de los demás, ya se dijo, el hermano dijo de la bebida, tampoco, no dejarnos ir por la ira y atacar a ningún hermano, si cada vez que nos hablen en una forma, tener aquello de tener paciencia y callar, de no fornicar, de no... Muchas cosas, son muchas, todo. Son bastante, pero hay algo muy importante, que es no caer en, no dejarte arrastrar por ninguna tentación que venga del enemigo. Amén, amén. Porque Así las mismo. tentaciones van a llegar. Las tentaciones van a llegar. The temptation is gonna hit you. But you have to refuse that with the Holy Spirit. ¿Verdad, José? ¿Usted me quiere decir algo? Yes. One of the bad situations, Una de las especially malas for, situaciones es especially somebody that's growing up or is like a baby in Christ, so to speak, that because I fell into that many years ago. he You wanna, said, you wanna, I'm gonna you- translate. yeah. Él está diciendo que una de las maneras, siendo aún babies en Cristo, dice que él cayó en eso. You want to be popular in your job.
you wanna, you wanna be, with the group, with the clique, with the guys. You know what I mean? Ok. Él está And diciendo then- que él cayó en eso. Por ejemplo, en su trabajo, él estaba con la gente que sabía que no estaban andando con el Señor, pero él se quería sentir como parte del grupo. Mhm. And they might joke around something that it's not a very nice joke. You know what I mean? It's, Cuando decían algunos you chistes y might- cosas que yeah. no eran de acuerdo a la voluntad, de acuerdo a como nosotros debemos vivir, caemos en tentación. and then you would participate by laughing, or you know what I mean, You're gonna laughing, and You're gonna participate, vas a participar, a veces estás riéndote de esos chistes, que son Ujú. chistes que a Dios no le agrada, y muchas cosas más. and that will bring a lot of stuff into your head. Yes, Te definitely. va a traer muchas cosas a tu mente y vas a caer en tentación. Entonces es necesario que conozcamos el mundo de las tinieblas para que lo rechacemos y que vivamos en este avivamiento que el Espíritu Santo quiere darnos. ¿Ok? Sí que es necesario que no participemos en las obras infructuosas de las tinieblas, porque Ujú. todas vienen de Satanás o de los demonios. Ok, Quiere- esta es una- Quiere ajá, sí. que lo que estaba diciendo el señor que estaba conectado es que eso es fit in. We try to fit in. Es tratar de Right. encajar. Y eso es lo que está pasando mucho en el movimiento este nuevo de la iglesia, que como muchas veces nos ha enseñado el pastor, en lugar de nosotros ir y penetrar al mundo, estamos dejando que el mundo venga y penetre la iglesia. Porque necesitamos ese sensacionalismo dentro de la iglesia Exacto. para pensando que estamos ganando el mundo, pero la realidad es que el mundo nos está penetrando a nosotros y nos está ganando a nosotros, nos está ganando terreno. Exactamente. And it's funny because this morning they had they interviewed the leader of Hillsong, Ok, the Hillsong Church, okay, en esta, and esta he, mañana, I'm gonna yeah, translate. En esta- okay, dice, es verdad lo que tú estás diciendo, porque en esta mañana entrevistaron al líder de uno de los grupos más famosos de alabanza de Canadá, que está también aquí en Estados Unidos. Australia, the Australia. Ah, de Australia. Australia, sí. Anyways, they've been having problems. with Ellos the están high- teniendo problemas. yeah, and they had to let go some of the higher ups, Y some tuvieron que new dejar- pastors, Tuvieron que Yeah. dejar ir uno de los líderes de esa banda cristiana. because they were bringing, it's not that it's bad, but they were bringing celebrities, so one leader, I forgot his name, was very narcissistic. He was like in love with, he only would hang out or only talk if you were a celebrity or something. Okay, So they had to get rid of him. The él está diciendo que empezaron a juntarse con gente famosa del mundo y Beaver, metiéndolo en este grupo de alabanza que supuestamente es un grupo que debe adorar a Dios. Entonces estaban haciendo partícipe de las obras infructuosas del mundo, el cual si estamos en el mundo, entonces no somos hijos de Él Dios. ha negado al Señor. and then Exacto. what he said was I was very angry that you have to pray for them. But anyway, but he says that they're allowing gay people in. You know what I mean? Están permitiendo que hasta Gay and lesbians come in. which is okay. Yeah, it's okay, because you want to change them, and the Holy Spirit can change them. But this is what he said. He did not denounce the sin. Ok, él está diciendo que también estaban haciendo partícipe en este grupo de que supuestamente tiene que alabar a Dios y que debe vivir en una vida de santidad. Estaban haciendo partícipes personas que estaban hasta practicando la homosexualidad y ni tan siquiera lo estaban denunciando. Así que esto es parte de, como lo estaba diciendo mi hermana Madre, a ser partícipe de las obras de las tinieblas en el cuerpo de Cristo, aún en tu vida privada, aún en tu vida de comunión, con diferentes situaciones que no agradan a Dios. Entonces esto va a ponerle un freno
Como tú frenas, Yes. cuando tú frenas el carro, va a poner un freno a la obra del Espíritu Santo en tu vida. Because No what vas he a- said, yeah, No vas a sentir la llenura del Espíritu de Dios. what he said that he loves having a big church. Y, So he wants to be popular with the gays and all. He wants to bring them in. You know what I mean? Because he wants, you know, and Entonces, that's dangerous, 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 dangerous. es muy, muy peligroso esta situación porque te puede sacar de delante de la presencia de Dios. Es más, puedes negar tu fe. Hay dos cosas muy importantes. Ujú. Y cuando, primero que todo, para aclarar, estás entrando ahí. Primero que todo, para aclarar, cuando se dice las obras infructuantes de las tinieblas, está hablando de quién es el que pertenece o quién es el original o quién es el que dirige las obras de las tinieblas. Satanás. Satanás. Entonces, en este versículo bíblico va un poquito más allá de no participar, aún de enfrentarse a ella y reprenderlas y no aceptarla y defender nuestra posición delante del Señor. Tengo varios versículos bíblicos que he buscado aquí muy rapidito para dárselo a ustedes. Primero es para los que escriben, que están apuntando, Hebreo, díselo en inglés. Hebrew, Capítulo 1, verso 9. Hebrew 1, chapter 1, verse 9. 9. ¿Y el otro? Voy. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. El próximo que vamos a buscar. Así que la actitud, para un momentico, espérate. La actitud en este versículo, la actitud de nosotros es que nosotros debemos amar siempre la justicia y reprender las obras de maldad de Satanás y del mundo, para que entonces la unción del Espíritu viva en nosotros y no se apague y no le entristezcas. Así que una de las condiciones que nosotros tenemos que saber es que no podemos participar de las obras infructuosas de las tinieblas. El mismo Jesús dice en el Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 7, hablándole a los discípulos, le dice: no puede el mundo aborrecer a vosotros, mas a mí me aborrecen, porque yo testifico de él. Perdón, le estaba hablando a los fariseos en este momento y le dice: no puede el mundo aborrecer a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, porque sus obras son malas. Exacto. Tenemos constantemente hacernos partícipe de las obras de Dios y no de las tinieblas, hermano. Y para poder tener pleno conocimiento de esto, tenemos que estudiar la palabra. La palabra es la que nos limpia de toda maldad. La palabra es la que nos saca de cualquier duda, nos saca de cualquier cosa que no entendamos. Es la palabra de Dios. Así que es necesario que nosotros estudiemos la palabra. Así que estas son una de las condiciones. Hablamos de la fe, no puedo entrar, estoy clic aquí a Verónica y no me entra. Tengo que esperar. Y la última que tenía era el Salmo 94, Psalm 94, verse 16. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Somos nosotros, el pueblo de Dios, es el que tiene que estar constantemente preocupado. Muchas veces nos da pena. My friend, she's a nice. My friend, he's a good boy. Pero he's bad. And when he speaks with you, cuando él está hablando contigo, él no tiene limitaciones en the comments, de los comentarios que hace. Ok, entonces nos hace participar de ese mundo sucio, de ese mundo que no glorifica a Dios, que no exalta a Dios. Inconscientemente
this very nice guy or very nice girlfriend o esa buena amigo o esa buena amiga es usado por el mundo de las tinieblas con usted. Entonces, Y tenemos que estar vigilantes en lo que concierne a esto, en lo que concierne a no participar en las obras de las tinieblas, en lo que concierne a tu vida entregada a Dios, separada del mundo, a un compañerismo, una comunión con Jesús y a un crecimiento en la gracia y el conocimiento de Dios. Hay otro punto que tenemos que tener, que debemos de tener en cuenta para poder sentirnos o estar completamente en esta presencia de Dios, para que el fuego del Espíritu Santo no se apague, porque sí se puede apagar. Otro punto muy importante y otra condición muy importante es la oración. Espérate. Es la oración. La oración es importante para poder estar en la presencia del Señor, en la llenura del Espíritu, en la comunión con Dios. Y lo podemos leer en Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Estamos dando los puntos que son necesarios en nuestra vida o las condiciones para estar llenos de la presencia del Señor y que el Espíritu no lo apaguemos, no lo entristezcamos. Uno de los puntos es la oración. En Lucas 11, versículo Luke 11, chapter, verse 13. En Lucas 11, versículo 13 dice: pues si vosotros siendo malos sabéis dar dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Así que si en algún momento en tu vida, what it means is, esto lo que significa es que si en algún instante de tu vida, por cualquier situación que estés viviendo, cualquier situación que estás experimentando en tu vida, una enfermedad, una tragedia familiar, una situación económica, una falta de búsqueda de la palabra, y comienzas a sentir que la presencia de Dios no está viva aquí, comienzas a sentir que te falta algo, que tú sientes que falta algo en tu vida. Dice el capítulo 11, verso 13, que cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Así que la oración es necesaria. La oración, la comunión con Dios es necesaria. Hablar con nuestro Padre es necesario porque Él conoce nuestras debilidades. ¿Ok? Ahora vayamos a Efesios capítulo 4, versículo 31. Ephesians 4. Ephesians 4, verse 31, ¿no? Sí. Efesios 4, versículo 31. Estamos hablando de la oración. Dice: empezando en el 30. Starting the 30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con los otros, misericordiosos, perdonaos unos a los otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Nuestra oración debe ser esta. Si aún participamos de alguna de estas cosas mencionadas aquí, debemos orarle al Señor para que sea quitada de nuestras vidas y tengamos una vida agradable a Dios. Es necesario nuestra oración constante a Dios
para que esa presencia del Espíritu Santo no se apague, no se entristezca en nuestras vidas. Estas son todas las condiciones que más o menos he buscado a través de la palabra para mantener ese fuego del Espíritu Santo vivo en nosotros. Cualquiera de nosotros puede caer en cualquiera de estas condiciones y no cumplirlas, pero poderoso es Dios para levantarnos si es que nosotros no sentimos su presencia. Por eso es necesario que oremos y le pidamos al Señor si sentimos que no estamos, porque sí lo podemos sentir, hermano. Cuando estamos fríos, lo podemos sentir. Y el Señor no quiere que nosotros estemos fríos. El Señor quiere que nosotros estemos en el fuego del Espíritu Santo. He wants for us to be, in the fire of the Holy Spirit. Filled with, fulfilled with the Holy Spirit. Entonces, hemos terminado las condiciones que debemos de tener para poder sentir en nuestra vida esa llenura del Espíritu Santo. No caer en nada de esto que hemos hablado. O hacernos constante en algunas condiciones que hemos hablado. Yo recordé ahora un versículo bíblico aún que fue muy poderoso en mi vida porque me hizo tomar un rumbo diferente en el Señor. Y es cuando dice que el apóstol Pablo dijo, se dice no andéis con el mundo, no andéis con el mundo, mas yo os digo, con aquellos que se dicen ser hermanos y no lo son, con los cuales no os sentéis ni en la mesa. Esto quiere decir que tenemos que tener cuidado dónde andamos, con quién andamos, no porque tengas un cartel que colgado aquí que diga yo soy cristiano, significa que están andando con una persona cristiana realmente. El cristiano es como todo, tiene que haber fruto. Exacto. Si no hay fruto, si soy un cristiano de mal hablado, soy un cristiano de poca ira, fe, de poca de fe, contienda, de no tener poca fe, entonces poca oración, usted poca, tiene poca tremendo fe, trabajo, usted tiene que ayudarlo. Poca fe, poca oración, participación en cosas que a Dios no le agrada, falta de búsqueda de conocimiento de la palabra de Dios. Hambre. Todas estas cosas nos hacen fallar para que ese espíritu que tiene que estar vivo en nosotros se entristezca, porque dice la palabra que sí se va a entristecer y sí se va a sentir que no estamos al nivel que nuestro Señor se merece. He deserved, Jesus Christ deserved us to be in that level. ¿Me entienden? Entonces, tenemos que estar constantemente alerta. Esas fueron las condiciones. Ahora vamos a ver. Amén. Ahora vamos a ver los efectos que hace en nuestra vida como hijos de Dios de ser llenos de la presencia del Espíritu Santo, como habló nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 7, que lo leímos al principio, que se puso de pie y habló en alta voz diciendo que tuviera sed, que viniera y tomara para que de él brotara este río de agua viva. Ahora vamos a ver los efectos de esta presencia del Espíritu Santo en nosotros. Nosotros tenemos que ser impactados por la presencia del Espíritu Santo para poder enseñarle primeramente al mundo que somos hijos de Dios. Sin la presencia del Espíritu Santo, en esta dispensación de la gracia de la iglesia, sin la presencia del Espíritu Santo, no podemos mostrarle al mundo que somos hijos de Dios. Entonces, tiene que haber un efecto de esta llenura del Espíritu Santo. Lo primero es que vamos a estar libres. El Señor nos ha llamado a libertad. 8:31. No, 8:31. ¿Lo puede leer? Juan 8:31 dice de esta manera: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, es el John 8:31-32. Juan entonces, 8:31-32.
Es necesario. ¿Se acuerdan que le hablé la semana pasada? de la vid, Busqué este esquema. No sé si todos lo pueden ver ahí. Can you see it? ¿Pueden verlo? La vid es este tronco y este es Cristo. Y nosotros somos los pámpanos que estamos pegados al tronco. Separado de él, nada podemos hacer. Así que es una buena representación. This is a good representation de nuestra vida en Cristo. Nosotros somos las hojitas y tenemos que estar pegados siempre al tronco que es Cristo. Entonces, esta vida junta con el Señor hace efecto en nuestras vidas. Él nos empieza a guiar, el Espíritu Santo nos empieza a guiar. Este es el efecto de la llenura del Espíritu. Empieza a guiarnos en el camino correcto. Empieza a ocupar todo en nuestra vida, todas las decisiones, todos los pensamientos, todo caminar. El Espíritu Santo es nuestra guía. Él nos controla, nos puede llevar a donde Él quiere que nosotros vayamos si nosotros estamos en el tronco, agarrados de Cristo. Este es el primer punto. El segundo punto, no solamente esto va a ser algo interno de nosotros, o sea, este efecto del Espíritu Santo no solamente va a ser manifestado en ti internamente, sino que va a ser mostrado exteriormente a todos. O sea, voy a decirlo en inglés. This presence of the Holy Spirit is not going to only give you like, ¿cómo se dice seguridad en inglés? Ensure, ¿no? for sure, Security. sure. Ensure. Seguridad es security. Okay. The Holy Spirit is going to Security. give you not only to you only, but it's going to show you outside that you have the Holy Spirit. Por ejemplo, implica no solamente la presencia del Espíritu Santo, no solamente va a trabajar en tus pensamientos, sino va a trabajar en tus acciones. Las personas van a empezar a ver que hay algo diferente en ti. Esto es el resultado de la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Y vamos a ir al Salmo 19:14. Psalm 19:14. Vamos a ver qué dice la palabra aquí. 19:14. Dice, Sean gratos los hechos de tu boca. mira lo que dice. Es tan lindo. 19:14 dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Ok, aquí estás viendo los dos efectos de la presencia del Espíritu Santo en este salmista. Dice, no solamente los dichos de mi boca son gratos, sino que medito en mi corazón y en mis pensamientos sobre tu presencia. Así que el efecto de la unción del Espíritu Santo en nuestra vida, de la llenura, es que nuestros pensamientos y nuestra boca va a hablar de lo que hay en nuestros pensamientos. Y Dios guarda nuestro corazón. Porque Dios guarda nuestro corazón. Así que es algo que va a ser exterior, pero también interior. Así que es necesario que vivamos en esta agradable y maravillosa comunión con el Espíritu Santo. También el Espíritu Santo va a producir en nosotros, cuando estamos llenos de él, el obedecer constantemente a Dios.
cuando nos enfriamos y no buscamos de su presencia y participamos en cosas que a Dios no le agrada y nuestra fe comienza a disminuir para nuestro caminar diario, empezamos y sabemos que lo hacemos a desobedecer a Dios. ¿Cuántas veces hemos pasado por eso? Hemos pasado muchas veces por eso. ¿Cuántas veces hemos perdido el impulso, el gozo que teníamos en las cosas del Señor? ¿Cuántas veces hemos ido a la iglesia, pero es como si lleváramos un saco arriba que pesa mucho? Vamos por obediencia, pero no vamos con gozo. No nos levantamos por la mañana alabando, no nos levantamos glorificando a Dios. No, lo tuvimos una vez en un primer amor y ahora he moved for the other side. Lo pones para otro lado porque ahora tienes cosas más importantes que levantarte y buscar la presencia de Dios. Nos justificamos y comenzamos, faltamos, dejamos de congregarnos, pero a la otra semana nuestra mente está constantemente pensando en otra próxima justificación para no llegar. Y pasó otra semana, y pasó otra semana, y cuando viene a ver estamos tan lejos que nos sentimos mal, porque la palabra dice que conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, esta verdad que está ahora habitando en tu vida, este espíritu que está contrito en tu vida, no te deja funcionar. Sabes que lo que haces es malo, no disfruta lo malo, pero tampoco disfruta de la presencia de Dios como tú querías. Eso es cuando las personas pierden el primer amor. Por eso es muy importante que congregarse, hablarse, la oración, la presencia de Dios, el leer la palabra, estar constantemente en una comunión con Dios. Okay. He's trying to say that it is very important. Samantha is asking to translate a little bit. He's saying that it's very important to keep the fire of the Holy Spirit in our life, the right communion in among us with the Holy Spirit, with the Word of God, not to get cold, not to get like lazy of looking for the Word of God. That it will help you not to cool down with the Holy Spirit. We're not supposed to. We're supposed to have the fire of the Holy Spirit constantly in our life. Eso es lo que él estaba tratando de decir. Es como un bote navegando en tierra. He says like a boat that is trying to float on the land, and it can be that way. It can be that way. Entonces, It's right, you understand, Joseph? sí, José, ¿tú entiendes? sí, es Samantha. Entonces, Yo sé. el punto importante aquí es que, ¿qué efecto hace el Espíritu Santo en mi vida? Pues comienzo a sentir que obedezco a Dios en todo. Que ya no tengo que hacerlo por mí, sino que el Espíritu mismo me empieza a guiar por el camino de la obediencia y alumbra mi caminar. Que los dichos de mi boca son los que hay en mi corazón. No es que algo pienso y algo hablo, que no es lo que pienso, sino voy a pensar lo que es y voy a hablar lo que es, como dice el Salmo 19:14. Yo creo que hasta aquí vamos bien. Ya quiero parar aquí. Me faltan unos cuantos más detalles que no pude terminar, pero la semana que viene terminamos ya con esto y posiblemente comencemos con los dones del Espíritu Santo, que es parte también de la enseñanza sobre el Espíritu y qué es cómo se mueve en esta dispensación de la gracia en la iglesia que fue pagada por precio de sangre a través de Cristo Jesús. Así que Dios me los bendiga y me los cuide en el nombre de Jesús. Paramos nuestra grabación esta noche. Amén.